día que Luis Miguel humilló a este presentador en vivo para poder defender a Armando Manzanero. Porque no me gusta a mí hablar de otras personas cuando no están presentes. A mediados de los años 90, en una entrevista para un programa de televisión, sucedería uno de los episodios más incómodos para el cantante mexicano Luis Miguel. Y no solo porque un conductor haría una incómoda pregunta que desataría la furia del cantante, sino porque la pregunta había sido hecha de mala fe en contra de Armando Manzanero, a la misma persona a quien Luis Miguel quería y respetaba mucho. Sin embargo, dicho conductor jamás se imaginó que Luis Miguel respondería inteligentemente y lo pondría en su lugar. Dicho suceso hizo que se produjera el momento más incómodo para el cantante. Por aquel entonces, Luis Miguel se encontraba promocionando su álbum discográfico Romances, cuya producción había estado a cargo del mismo Luis Miguel, el arreglista Bebu Silvetti y por el gran Armando Manzanero. En 1997, Luis Miguel se encontraba por el país chileno y ofreció una entrevista para el programa Viva el Lunes, precisamente para hablar de la producción de su nuevo disco. Muy buenas noches, Luis Miguel, gracias por estar con nosotros, el aplauso lo damos nosotros aquí. Aquel día mucha audiencia se contagió del programa y mientras todos estaban atentos a la entrevista, ocurriría algo impensado por parte del conductor chileno. El cantante mexicano se encontraba explicando que temas como Bésame mucho eran un éxito en Oriente, y además de los crossover, que son una especie de fusión que existen en la música. Cuando de pronto es interrumpido por el conductor, quien se dirigió a hacerle una pregunta, y mientras Luis Miguel lo escuchaba, notó que aquella pregunta iba en tono burlesco. ¿Cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. Luis Miguel en ese momento no entendía lo que trataba de generar el conductor, pero se mantuvo calmado. ¿Tan chiquito? En un principio parecía caerle en gracia, pero muy inteligentemente terminaría por darle una respuesta que él no se esperaba. Aunque dicha pregunta fue la que generó la molestia del cantante, ya desde el inicio de la entrevista todo había iniciado mal. Cuando tú grabaste el primer romance, el bolero no era muy escuchado, no estaba muy... ¿Por qué tú apostaste a este género musical? En este momento se iniciaría una pequeña tensión, ya que comenzaron a hablar mal de este género musical. Para mi generación, los boleros quizá eran un poco aburridos. Esto ya venía incomodando al cantante, que calmadamente empezó a dar su opinión. Armando Manzanero había tenido una gran amistad siempre con mi familia. Fue entonces cuando las burlas del animador comenzarían a colmar su paciencia. Yo siempre había tenido contacto con todos los grandes músicos de México. Hasta que las inapropiadas bromas lo sacaron de quicio y tuvo que poner límites al humor del entrevistador. Cada vez que entro en este tipo de conversaciones tengo que darme la vuelta, ¿no? Porque no me gusta a mí hablar de otras personas cuando no están presentes. Armando Manzanero y Luis Miguel se conocieron a finales de la década de los 80, cuando su carrera comenzaba a despegar. Sin embargo, no fue hasta 1991 que estos dos grandes se juntarían para producir Romance, disco que incluía algunos de los temas más icónicos del cantante hasta la fecha, como No sé tú y Te extraño, entre otros que lo llevarían a la cima del éxito. Fue así que Luis Miguel sentía un gran aprecio por Manzanero, ya que le debía gran parte de sus éxitos al compositor, y aunque existía el rumor de que habían peleado, el Sol no dejaría por nada del mundo que en ese momento se burlaran de él. Lo que trato más que nada es de salvaguardar un poco mi vida privada, y eso siempre lo he tratado de defender. Aunque se pensaba que todo iba a quedar allí solo como un incómodo momento, la verdad es que fue diferente, ya que las bromas aún continuarían. Para cantar tango hay que ser tangudo, para cantar ranchera hay que ser ranchudo. En el caso del bolero, no sé cómo lo... Sin embargo, Miki se mantendría calmado, pero una pregunta en son de broma fue la que colmaría su paciencia.
¿Cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. El Sol de México siempre hablaría muy bien de su amigo y al ver cómo era ridiculizado por su altura, respondió. Si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú. El conductor chileno no tuvo más opción que reírse, ya que Luis Miguel lo había puesto en su lugar. Nadie sabe por qué el conductor se había ensañado con burlarse de aquella forma del compositor. Incluso sabiendo el aprecio que tenía Luis Miguel por Manzanero, el hombre que había formado parte de su éxito. Entonces es así como junto esas 12 grandes canciones para que Luis Miguel grabara. Por aquel entonces, muchos medios rumoreaban también una posible enemistad por parte de ambos artistas, ya que en una entrevista Manzanero había calificado de malagradecido, y sería en una nota de prensa donde le dedicaría algunas palabras. También mencionó que le gustaría volver a trabajar con Luis Miguel, pero aprovechó de confesar algo y en medio de la entrevista dijo lo que había guardado por muchos años. Se volvió loco. Hay gente que no conoce el agradecimiento. Qué pena todo Luis Miguel. Manzanero se refería a la vida que el cantante había tomado en ese momento y de lo poco que la había agradecido porque fue gracias a sus canciones que Luis Miguel alcanzó una fama mundial. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo, ambos aún seguían guardándose mucho respeto. Me siento tan orgulloso de lo que hicimos juntos. A lo largo de su carrera, Luis Miguel trabajaría con grandes cantautores mexicanos, pero el más importante sin duda había sido Armando Manzanero. Que en realidad estoy muy orgulloso de haber participado en un trabajo con él. Tras trabajar por varios años juntos, ambos formaron una relación que se volvió especial Me da mucho placer, me hace muy feliz, de verdad. al punto de compartir escenarios en muchas ocasiones y deleitar al público con lo mejor de sí mismos. Este cariño habría sido el motivo por el que Luis Miguel lo defendió en aquella entrevista. Después de dicho suceso, Luis Miguel siempre consideró la posibilidad de volver a actuar juntos, pero ocurriría un lamentable suceso que daría por finalizada tal ilusión. Esta sería la partida del gran Armando Manzanero, que se dio un 28 de diciembre de 2020. En su funeral varios famosos lo despedirían, y a pesar de que muchos pensaban que Luis Miguel se haría presente, hubo un hecho que generaría toda una polémica. Según las declaraciones de los familiares de Manzanero, el Sol de México nunca se contactó con ellos, ni siquiera para darle las condolencias, y aunque tenían esperanzas de que se hiciera presente, esto nunca ocurrió. Grandes artistas habían homenajeado a Armando Manzanero, éxitos. Y 3 grandes damas. Celebramos tu vida. Tus canciones. Maestro Armando Manzanero. pero Luis Miguel, la persona que literalmente le debía mucho, nunca se apareció. Pero el que sí mostraría un noble gesto fue el hermano del Sol, quien se pronunciaría con un mensaje a los familiares en sus redes sociales. A pesar de este hecho, muchos fans del artista y del mundo musical aún esperamos que el Sol de México pueda reconocer públicamente a la persona que dio todo por él. Definitivamente no hay otro. Era Luis Miguel. No hay otro. Todos son grandes, pero hay uno que se impone. Que fue su mentor y una de las personas que lo guiaría al éxito que actualmente posee en todo el mundo.